Las esferas del dragón arruinan la trama, gracias a ellas desaparece cualquier tipo de emoción o tensión en la historia, y solo sirven para que pase lo que pase, siempre las tendrán a la mano para revertir todo. Seguro que en algún momento escuchaste frases similares en más de una crítica a la serie, pero ¿qué tanta verdad hay detrás de esto? Pues bueno, vamos a analizar las veces que fueron utilizadas para averiguarlo. Antes de arrancar, tenemos que aclarar algo. ¿A qué nos referimos con arruinar la trama? Para este video vamos a tomar arruinar la trama casos de estar totalmente disponibles como una solución facilona para elementos importantes, casos en los que podrían arreglar todo pero son ignoradas sin razón aparente. Y, en el caso de las resurrecciones, separaremos las que dañan de las que aportan a la trama. Tomaremos en cuenta si genera un cambio relevante a la trama que se busque revivir a los personajes y si el rol que van a tener después de revivir dentro del propio arco va a ser importante para la trama. En caso de cumplir con una o ambas consideraré que es una resurrección que suma a la historia, mientras que si no cumple ninguna, lo tomaré como que es solo una forma de evadir las consecuencias, es decir, daña la trama. Una vez dicho esto, vamos con la saga de Pilaf, donde esto no se cumple para nada. Sin las esferas del dragón la trama directamente no arrancaría. En los inicios de la serie recolectar las esferas era realmente un reto, por lo que la búsqueda de estas nos hizo conocer acerca de este mundo, tanto sobre su tecnología, sus habitantes y su fauna, además de cómo conocer a varios personajes que serían de gran importancia más adelante, como Rosie y Mick. Por otro lado, que las esferas del dragón puedan ser usadas por quien sea que las reúna, hace que más personajes aparezcan con el objetivo de robarlas, como Yamcha para perder su miedo a las mujeres, o Pilaf queriendo dominar el mundo. Sobra decir que aquí las esferas no resolvieron la trama de ninguna manera, ya que el deseo fue ropa interior de mujer, y el resto de la saga fue por un rumbo diferente. La siguiente es la saga de la Patrulla Roja, con la que es un caso bastante similar. Al principio Goku solo quería conseguir la esfera de 4 estrellas, pero por el asesinato de Bora decide reunirlas todas para revivirlo. Aquí tenemos la primera resurrección de la serie, así que veamos. En el caso del papá de Upa, su muerte ayudó a cambiar el rumbo de la saga. Ahora Goku ya no solo buscaba el recuerdo de su abuelo, sino que necesitaba todas las esferas, lo que desembocó en su asalto al cuartel de la Patrulla Roja. Además de darle a Goku su primer golpe de realidad, mostrarle lo cruel que puede ser el mundo, por lo que cumple con ser una resurrección que le suma a la historia. Ahora, en este arco se nos introduce un nuevo concepto, que es neutralizar el radar del dragón. Si la esfera está dentro de un animal o de una caja especial, las esferas no serán detectadas. Gracias a esto, para encontrar la última esfera tuvieron que entrar en el torneo de Uranai Baba, en el que tuvimos el bonito reencuentro de Goku con su abuelo, además de dejar establecido que los muertos pueden regresar temporalmente al mundo mortal, algo que será muy importante más adelante. Tristemente, esta idea de bloquear el radar no volverá a ser usada más adelante, pero bueno, en esta saga tampoco vemos que las esferas del dragón sean un estorbo para la trama, sino al contrario, son una forma de dirigirla. Luego sigue la saga de Piccolo Daimao, donde comenzó la trivialización de las esferas. En este punto, los personajes ya estaban muy lejos del nivel de peleadores y monstruos de la Tierra, por lo que la recolección de las esferas es tan sencilla que en el manga es directamente omitida. Solo se nos dice que ya las consiguieron. Entonces, ¿aquí sí fueron un problema para la saga? Pues, no exactamente. Piccolo también estaba reuniendo las esferas, y a diferencia de los arcos anteriores, esta vez el villano sí consiguió pedir su deseo, recuperando su juventud y su poder. Cabe recordar, después de vencer a Goku siendo aún un Namekiano viejo. No conforme con eso, para evitar que sean usadas en su contra, Piccolo asesinó a Zenlong. Si bien, a día de hoy esto es un cuento que ya todos conocen, en su momento nadie sabía que las esferas podían reactivarse, es decir, todas las muertes parecían ser permanentes. Hasta este punto de la saga, las esferas habían sido usadas de muy buena manera. No obstante, sí que hubo problemas con el uso que se les dio al final de la saga, puesto que, aquí sí vemos que el único uso que se les dio fue anular las consecuencias de toda la saga de forma gratuita. Para empezar, ni siquiera hizo falta esperar un año o volver a recolectarlas, simplemente Zenlong salió, revirtió todas las muertes, y fin. Esto no sumó nada a la trama, porque como tal, la historia de esta saga ya había concluido con la muerte de Piccolo,
Y sí, yo sé que más adelante personajes como Krillin o Roshi tendrán grandes momentos, pero como mencioné antes, lo que estoy criticando es que la resurrección como tal sea solo para evadir las consecuencias dentro del mismo arco, ya si a futuro otras sagas aprovechan que estén vivos, es otro tema. También cabe mencionar que para llegar a esta conclusión se tuvo que meter un guionazo, ya que ahora resulta que arriba de la torre Karin había dos personas más fuertes que Piccolo, que todo el tiempo pudieron haberlo detenido, pero nunca tuvieron ganas de hacerlo, todo para que en la siguiente saga veamos a uno de ellos interviniendo directamente. Tengo entendido que en la Daisensu le dan a Piccolo un nivel de poder mayor al de ellos dos, pero el manga dice lo contrario. Goku le ganó a Piccolo, a pesar de que le jugó sucio, y a Mr. Popo no le pudo dar ni un golpe. Aunque bueno, no todo en esta resolución fue malo, al menos se nos estableció que si el creador de las esferas llega a morir, las esferas dejarán de funcionar. Pero este es el primer arco, donde sí diría que las esferas arruinaron parte de la trama. Con esto terminamos la etapa clásica y llegamos a Z. Comenzando con la saga Saiyajin, las esferas vuelven a funcionar como motor de la trama, dado que Vegeta y Nappa deciden ir a la Tierra para pedirle a Zenlong la inmortalidad. Si Piccolo no hubiera ido de bocón, probablemente hubieran ignorado la pérdida de Raditz. ¿Por qué digo esto? Sencillo, cuando Vegeta vuelve a la base de Freezer, se nos dice que este se molestó porque su viaje a la Tierra fue sin su consentimiento, por lo que lo lógico es pensar que se atrevieron a actuar por su cuenta solo porque si se volvían inmortales, podrían rebelarse contra él. Si no había inmortalidad, no había invasión a la Tierra. Ya hablando de lo que son las esferas como tal, en la introducción las descartan de forma bastante inteligente. Raditz solo les dio un día, y aunque reunirlas ya no es difícil, aún conlleva tiempo, recuérdenlo para el siguiente arco. Además de esto, se nos establecen dos nuevas reglas: no se pueden pedir deseos que sobrepasen el poder del creador y no se puede pedir el mismo deseo dos veces. Si bien, ya mucha gente ha mencionado que, echándole un poco de cabeza, igualmente podrían haberse deshecho de Vegeta y Nappa, como deseando que las naves se averiaran, desaparecieran o simplemente que se abrieran en el espacio. Por lo menos podríamos decir que se buscó limitarlas. Por otro lado, no poder repetir deseos, no es algo a lo que se le sacará mucho provecho, ni en este arco, ni en ningún otro. Si acaso, para que se sintieran más las muertes de Yamcha y Chaos, pero antes de que muera Piccolo, ya te dejaban caer que había un planeta lleno de namekianos y más esferas del dragón, por lo que, con Piccolo muerto, era indistinto si las de la Tierra los podían traer de vuelta o no. A lo que sí se le sacó provecho, es justamente a esto último, gracias a que Piccolo murió Kamisama también, y con ellos, las esferas, por lo que tendrían que viajar a otro planeta a conseguir más. Para terminar con esta saga, el uso que se les dio a las esferas fue únicamente revivir a Goku. Podría parecer que es un caso similar al de la saga de Piccolo, pero realmente no es así. Que Goku resucite no es la resolución del conflicto después de haber cerrado la trama, sino que es algo que ocurre a la mitad para que el personaje que resucita cumpla un rol dentro de la historia. Nuevamente, esto no arruina nada. Después de esto seguiría la saga de Freezer. Aquí tendríamos una reinvención de lo que fue la saga de Pilaf. Nuevamente las esferas no eran fáciles de recolectar, pero esta vez es porque los malos los sobrepasaban demasiado en poder para enfrentarlos. Esto generó un juego de tres bandos: los protagonistas, el ejército de Freezer, y Vegeta, buscando reunirlas todas o hacerse al menos con una para robarle el resto a los demás. Aunque eso sí, debo decir que a mí personalmente no me gusta mucho esta parte. ¿La razón? Pues, a último momento dicen que las esferas necesitan que sepas namekiano y ningún personaje lo dijo porque, pues no sé, hay que seguir dilatando esta trama. Cosa que en mi opinión le quita peso a todo este juego del gato y el ratón, porque daba igual quien las robara, solo los buenos podían usarlas al final. Siguiendo con las cosas cuestionables, tenemos el deseo que le piden a Zenlong, el cual fue revivir a todos los asesinados por Freezer y sus hombres, pero aquí se le añade un nuevo matiz: extraño. En caso de que no hayas sido asesinado por alguien, pero que tu tiempo de vida se haya acortado de forma indirecta por ese alguien, revivirás durante todo el tiempo que tu vida fue acortada. Tiene cierta lógica, pero está demasiado agarrado de los pelos, creo yo. La última cosa que criticaría de las esferas en esta saga es que Mr. Popo fuera capaz de reunirlas. Por muy rápido que sea, no es creíble que las juntara sin un radar en tan poco tiempo. Dejando las quejas de lado, el uso que se les dio a los deseos como tal fue realmente muy bueno. Porunga era capaz de conceder 3 deseos, pero solo revivir una persona a la vez. Gracias a esto, tuvieron que revivir primero a Piccolo para recuperar las esferas de la Tierra,
Como el gran patriarca murió antes de pedir el último deseo, lo revivieron a él y al resto con las de la tierra, consiguiendo así pedirle a Porunga que evacuara todo el planeta con el último deseo. Tener que hacer tantos malabares con ambos dragones realmente te genera esa sensación de que tuvieron que usar hasta el último recurso para lidiar con Freezer. En el final de la saga se usaron para revivir al resto de amigos de Goku, y no, este caso tampoco es como el de la saga de Piccolo. Aquí desde el inicio se planteó que el objetivo era resucitar a los caídos, y todo eso derivó en la trama de este arco, junto con la evolución de los personajes. La verdad, todo lo que rodea al deseo de Mr. Popo es bastante cuestionable, es el que más me ha costado clasificar, yo lo consideraré como que no arruina la trama, pero entiendo si tú consideras que sí. Ahora tenemos a la saga de Cell, la cual es un caso curioso. Sin contar los torneos, esta es la primera vez que las esferas no son una parte importante de la trama durante gran parte del arco. Solo son mencionadas como una opción para ubicar a Gero, pero deciden dejar que el tipo prepara sus androides por las ansias de pelear de los Saiyajin, de ahí no tendrían importancia hasta casi el final. Y aún así, aquí volvemos a estar mal, puesto que, la única razón que hubo para restaurar las esferas fue revivir la gente que Cell mató. Nuevamente, no se usan en pro de un mejor desarrollo de la trama, simplemente son una forma de tener un seguro antes de ir a la pelea, y da igual quien caiga, lo pueden revivir con Senlon o desear ir a Namek para pedírselo a Porunga si moría alguien que no fuera Trunks. Quizás aquí está un poquito mejor llevado, porque al menos gracias a eso tuvimos la resolución de la trama de Trunks, pero no lo considero suficiente para decir que las esferas fueron bien usadas en esta saga. Por cierto, ¿recuerdas que dije que lo de no repetir deseos no afectaba en nada? Pues bueno, el único momento donde parece que sí fue cuando no pudieron revivir a Goku, pero este igualmente no quería hacerlo y vimos con Kaiosama que puedes negarte a resucitar. Así que no cambiaría nada si Senlong podía o no revivir a Goku. Aunque como lado bueno, el deseo de quitarle las bombas a los androides sí que terminó aportando a la trama, tanto en la siguiente saga, como muchos años después. Luego de esto tenemos la saga de Buu. En esta solo hay un problema con las esferas, el cual es que ahora Porunga de la absoluta nada nos dicen que fue mejorado y que ahora puede revivir cuanta gente haga falta con un deseo. Aunque hasta cierto punto es justificable, dado que en el arco de Cell ya se había planteado que las esferas podían mejorarse, no fue correctamente anticipado en esta saga. En todo lo demás, fue la saga que mejor trato le dio a las esferas hasta ahora. Para empezar, la forma en la que encararon la trivialización de las esferas. Esto se tradujo en que Bulma y los demás decidieron usarlas apenas vieron a Vegeta matar gente en el torneo, seguramente porque pensaban que, aunque se había vuelto loco, Goku y Gohan lo detendrían sin muchos problemas, ni más bajas de civiles. Y por haber subestimado a la amenaza, se quedaron sin esferas de la Tierra por el resto de la saga. Es hasta casi el final que deciden ir a Namek para restaurar la Tierra, el cual es un caso similar al de Goku en la saga Saiyajin. La Tierra no vuelve y ya porque la historia tiene que cerrar de forma feliz, había un propósito, que era conseguir la energía para hacer la Genkidama, ya que Goku y Vegeta no pudieron vencer a Buu, con lo que hacen que el conflicto pueda seguir avanzando. Ya para cerrar Z de una vez, está el deseo de que todos olviden lo que hizo Buu. Si bien, yo hubiera preferido otra solución, esto no es algo que arruiné la trama, porque lo de que la gente aceptara a Buu era más un cabo suelto que un punto vital de la historia. Por último, tenemos a Dragon Ball Super, aquí vamos a ir un poco más rápido, ¿quieren? En la batalla de los dioses, el uso que se les da es conocer el ritual del Super Saiyajin Dios. Es bastante conveniente que Senlong supiera sobre esa leyenda todo este tiempo, pero al menos se sustenta un poco en que los namekianos conocían de los mitos Saiyajin. Pudo ser presentado de una mejor manera, pero sirvió para avanzar la trama de la película. En la resurrección de Freezer, se usaron para esto mismo, traer de vuelta al emperador, y si bien el uso que le dieron en esta saga fue bastante paupérrimo, esto no es culpa de las esferas. Estas solo cumplieron el rol de que la trama arrancara. El uso que sí fue cuestionable es el del final, donde las usaron para restaurar la ciudad que eliminó Freezer. En este caso podríamos considerar que sí fue para evitar consecuencias, pero al menos yo no lo haré porque ni siquiera clasifica como tal, puro personaje sin nombre murió ahí. La saga de Champa, en el anime lo invocan para buscar las super esferas del dragón, y no funciona, no hay mucho más que decir. También se nos presentan las super esferas del dragón, para que Bills pida que la Tierra del Universo 6 regrese, es una buena conclusión para la pelea que tenía con su hermano.
aunque vale la pena hablar un poco de estas nuevas esferas. Estas ya directamente no tienen límite en sus deseos, por lo que con estas prácticamente cualquier trama estaría resuelta, si no fuera porque reunirlas y moverlas parece algo que solo pueden hacer los dioses de forma eficiente, y no es como que lo fueran a hacer de favor para los protas, así que digamos que están bien balanceadas. Continuamos con la saga de Black. El único que pidió deseos fue Zamasu, aprovechando las esferas para conseguir el cuerpo de Goku y que su otra versión se hiciera inmortal. Podríamos pensar que es un poco redundante que no pidiera simplemente que el multiverso se volviera como él quería, siendo que Super Shenlong puede conceder literalmente todo, pero te lo justifican con que Zamasu quiere un mundo donde sean los propios dioses los que intervengan para su desarrollo, así que prefirió hacer el trabajo personalmente. Pasando ya al torneo del poder, tenemos un caso interesante, y es que, aunque el deseo fue exactamente el mismo en anime y manga, una la manejó bien, mientras que la otra no. En este caso, la que supo usarlo bien fue el anime, puesto que, en el pre-torneo, se nos mostró que podían convencer a Zeno de no destruir los universos. Al inicio de la saga los vemos jugar destruyendo planetas. Esto sumado a que el Zeno del futuro destruyó su línea temporal por culpa de Zamasu, hace creíble que el plan fuera que el ganador pidiera que los demás universos regresaran o todo sería destruido, porque los Zeno han mostrado tomarse muy a la ligera hacer un exterminio, pero en este, ya daban pista a que había algo más detrás, que no, era algo más que otro capricho de niño. Gracias a esto, en el anime el deseo sí tuvo un propósito en lo que fue toda la trama del torneo, era por así decirlo, la última prueba, pero, en el manga, no pasa nada de eso. Aquí Zeno sí quería destruir los universos, él mismo menciona que como no le gustó la pelea de exhibición, cancelarán el torneo del poder y destruirán a los incompetentes de una vez. Así que, no solo es incoherente que dejen a 17 pedir su deseo, sino que aquí sí son solo un modo simplón de no tener consecuencias, y aquí no aplica como con Freezer, no fue puro random sin nombre, a varios los conocimos en arcos anteriores. En la peli de Broly, se utilizaron para evitar que este muriera por el ataque de Gogeta, aunque dudo mucho que ese ataque realmente fuera para matarlo. Más bien era para dejarlo inconsciente con el daño, pero bueno, con la saga de Moro, gracias a un ex soldado de Freezer decidió ir por las esferas de Namek, con lo que recuperó su magia y consiguió un ejército, al igual que con Piccolo. Es un buen uso de estas para lograr que el villano sea más peligroso, y en la pelea final, logra evitar que usen las esferas del dragón de la tierra, sencillamente porque no tenían tiempo de ir por ellas. Casi acabamos, porque llegamos a la saga de Granola, donde se nos presenta un nuevo dragón, Torombo, solo concede un deseo y no tiene tiempo de recarga. Gracias a estas, el cerealiano y el Hita se volvieron los personajes más fuertes del universo, sin contar deidades, a cambio de morirse pronto. Es una buena idea para poner al corriente a los nuevos personajes con los niveles de poder, sin esto el conflicto no podría siquiera empezar. Aunque antes de dejar esta saga, hay que hablar del deseo de Bardock, que sus hijos puedan crecer a salvo. Esta es la respuesta de por qué Raditz se salvó de la destrucción del planeta Bellita, y más importante, de por qué Goku se salvó de formas extremadamente convenientes en el Dragon Ball original, como cuando Blue lo iba a matar y apareció justamente un animal al que él le tiene miedo, que le den un ataque de ki mortal y que casualmente el golpe de en la esfera del dragón o que su corazón literalmente deje de latir, para luego de la absoluta nada vuelva a hacerlo. Básicamente, con esto justifican la armadura de trama que Goku tuvo hasta que se volvió adulto. En su momento fue algo bastante controversial, no faltaban quejas de que esto le quita todo el mérito a Goku en esta etapa de la serie. Críticas a las que al menos yo no les encuentro el sentido, es decir, el deseo lo hizo sobrevivir, sí, pero eso no implicaba que por el deseo sí o sí, enemigo al que se enfrentara, enemigo al que le iba a ganar. Repito que con Piccolo literalmente su corazón dejó de latir, esa armadura de trama que le quita todo el mérito a Goku ya estaba ahí desde hace décadas. Antes del deseo, eran guionazos para que Goku ganara porque es el prota, ahora cuanto menos tienen una explicación dentro de la lógica de la serie, sin manchar ninguna de sus victorias, porque repito, el deseo solo garantizaba que viviría, no que vencería a sus enemigos, lo hizo sobrevivir a una literal muerte, pero vencer a Piccolo lo tuvo que hacer por mérito propio. Y, por último, Super Hero, donde Piccolo finalmente consiguió un nuevo power-up, que si bien, podemos estar de acuerdo en que el aumento de poder que le dieron,
Pasando de no poder rozar a un Super Saiyajin Dios a estar en la misma escala de las doctrinas es demasiado exagerado. Al menos se sostiene en cosas ya planteadas como el desbloqueo de potencial del Gran Patriarca, y que malgasten los deseos para segundos después acordarse de Goku y Vegeta. Siguen la línea de usar los deseos a la ligera por lo trivializadas que las tienen en este punto. Así que, terminamos, prácticamente todas las veces en que fueron usadas las esferas del dragón, en donde podemos concluir que solo en la saga de Piccolo, Cell y el torneo del poder del manga, las esferas del dragón arruinaron la trama. Curioso que haya pasado una vez por serie. En fin, con esto podemos concluir que no, las esferas del dragón no arruinan la trama, al menos no en la inmensa mayoría de arcos, sino que, ya sea con el aporte que da a la trama tener que reunirlas, o el uso que se le dan a los diferentes deseos, son uno de los puntos más fuertes que tiene esta franquicia. ¡Hola! ¿Qué hay sobre mí? ¡No! ¡Tú no sales en este episodio! Soy Ciruti, por fin terminó esta huevada.